Nuestra segunda parte sigue el maná siendo derramado en esta mañana y de esta parte se encarga nuestra profesora Betty González de Gallo con el tema tener confianza. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo profesora no soy de Biblia, pero somos todos alumnos de nuestro buen Maestro Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo es que vamos a compartir la lección del día de hoy. Eh, Qué bueno que el doctor oró y nosotros vamos a volver a orar, pero en unos segundos. Esta lección, wow, qué profunda. Vida o muerte. Wow, vida o muerte, qué palabras fuertes. Para Pablo, en, en los versículos que vamos a ver hoy, se genera la disyuntiva, ¿vivir para Cristo o morir para Cristo? Pero fijémonos que aquí la disyuntiva es vivir o morir, pero la disyuntiva no es para Cristo o no para Cristo. Para Cristo está en cualquiera de las dos posibilidades. Vivir para Cristo o morir para Cristo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a comprender el tema de hoy, que podríamos decir que a simple vista es un poquito difícil, pero Dios es nuestro Maestro y el que nos va a asistir. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por poder contar contigo. Gracias porque tú eres en Cristo Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque tú eres la luz que disipa toda tiniebla que pueda haber en este mundo. Por eso, más allá de lo que quizás en muchas ocasiones la mayoría cree, gracias por tener tu palabra que nos ilumina, que nos muestra la verdad. Así que en esta mañana, por favor, enséñanos con el poder de tu Espíritu Santo. Quedamos enteramente sometidos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vivir para Cristo o morir para Cristo. A Pablo se le genera una dicotomía. En los versículos para el día de hoy dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Esta es la nueva versión internacional y ahora vamos a leer los mismos versículos de la nueva traducción viviente. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Si lo leemos así rapidito y leemos, quisiera partir y estar con Cristo. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Que te morís y ahí ya nomás vas a estar con Cristo? Bueno, vamos a ver. Aunque Pablo no podía tomar la decisión, él se debate entre estas dos posibilidades. Pero, ¿qué significa partir y estar con Cristo? Esto que él dice, versus permanecer y beneficiar a la iglesia. Al tomar este texto de forma aislada, podemos deducir que Pablo enseña que al morir ascendemos al cielo para estar con Jesús. Pero esto contradiría muchos otros pasajes bíblicos que ahora vamos a ver. Y sabemos que por la gracia de Dios, la Biblia tiene una unidad de criterio porque fue inspirada por la misma mente, por la mente de Dios, y tiene coherencia total. Así que como la Biblia no se puede contradecir, cuando un texto nos parece difícil, es importante buscar otros
para ver qué nos enseña la Biblia de esto. Veamos qué nos enseña la Biblia acerca de la muerte. En Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. El aliento de vida que Dios le dio a Adán sale cuando la persona muere, el aliento de vida, la vida misma vuelve a Dios y la persona deja de ser. Por eso, si deja de ser, perecen sus pensamientos. Por eso, Pablo no dice, voy a vivir con Cristo, me muero y voy a vivir con Cristo. No, él sabe que va a dejar de ser. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿saben algo? Si estuviera con Cristo, podría hablar con Cristo, no sabe nada, dice Eclesiastés 9:5. Y Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, porque la persona dejó de ser. Entonces, si no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, Pablo no puede estar hablando de que se muere y va a estar con Cristo, porque si perecen sus pensamientos, si nada sabe, si no hay obra ni trabajo, entonces, ¿cómo va a estar con Cristo sin estar activo? También la Biblia nos enseña que nadie alaba a Dios cuando ha muerto. En Isaías 38:18 dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y sabemos que al estar con Cristo no vamos a cesar de alabarlo. Como Pablo diría que prefiere morir y estar con Cristo sin alabarlo, cuando la Biblia nos dice que en el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y si estuviera con Cristo, ¿no se estaría acordando de Cristo? No coincide. Salmo 115:17 dice, no alabarán los muertos a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, esta frase, si la leemos rapidito, deseo partir para estar con Cristo, vamos a ver qué es lo que significa. Primero repasemos qué es lo que pasa cuando una persona muere. Y lo vamos a comparar con algo cotidiano y terrenal. Pensemos en un foquito, ¿no? Por ejemplo, un velador que tiene un foquito de luz. Si nosotros el velador lo tenemos desenchufado o si inclusive lo enchufamos pero no activamos el interruptor que alimenta el foquito con la electricidad, no vamos a tener luz. Cuando apretamos el interruptor, dejamos que la electricidad alimente al foquito y ahí hay luz. Pero si después terminamos de usar el velador, volvemos a apretar el interruptor, la electricidad ya no alimenta más al foquito, ¿qué pasó con la luz? Se apaga. Se apagó. No hay más, no existe más. Quedó el foquito, pero sin luz, y la electricidad que no está alimentando al foquito. Exactamente eso es lo que pasa con las personas. Cuando Dios hizo al primer ser humano, lo creó del polvo de la tierra, hizo su cuerpo. Luego, amorosamente agachado sobre ese muñeco, le sopla de su vida, porque Dios es vida, le sopla su aliento de vida. Y ahí dice la Biblia que se genera un alma viviente. La Biblia, cuando nos habla de alma viviente, nos habla de persona, no nos está hablando de una parte de la persona, nos habla de persona total. O sea,
ese muñeco de polvo más el soplo de vida de Dios genera el alma viviente de una persona. Igual que cuando el foquito es alimentado por la electricidad, se genera la luz. Pero así como en el foquito, cuando el interruptor hace que ya la electricidad no alimente el foquito, ya no hay luz, también cuando ese aliento de vida, ese soplo de vida vuelve al dador de la vida, a Dios, entonces la persona dejó de ser. Solo queda el cuerpo que va al polvo. Entonces, por eso la persona puede ser enterrada y sabemos que su cadáver se va a ir desintegrando paulatinamente, o hay algunos que deciden la cremación, que es como una aceleración del proceso para que rápidamente vuelva al polvo. En cualquiera de los casos, el cuerpo vuelve al polvo y la vida vuelve a la vida, a Dios. Y la persona dejó de ser. Es increíble, porque si las personas que creen en la inmortalidad del alma apoyan esta doctrina, por apoyar la doctrina de la inmortalidad de una parte de la persona, como si se entiende el alma, no como una totalidad, sino como una parte, generalmente mucha gente así lo entiende, esto no es bíblico, entonces esto anularía la doctrina de la resurrección. Y miren lo que dice Guillermo Tyndale en el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento. Dice así: confieso francamente que no estoy convencido de que ellos, hablando de los muertos, gocen ya de la plenitud de gloria en que se encuentran Dios y los ángeles elegidos. Ni es tampoco artículo de mi fe, pues si así fuera que los muertos ya pasan a estar con Cristo, que su alma está con Cristo, si así fuera, entonces no puedo menos que ver que sería vana la predicación de la resurrección de la carne. Guillermo Tyndale dice, el que cree en la inmortalidad del alma está anulando la doctrina bíblica de la resurrección. Volvamos a los versículos del día de hoy. Filipenses 1:23. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero para el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. El comentario bíblico adventista nos dice que Pablo ahora explica el dilema en que se encuentra. El dilema surgía de las dos posibilidades que tenía frente a él: o continuar viviendo o entregar su vida. Claro, en realidad la vida la decide Dios, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cuándo vamos a morir? Pero él está hablando está dividido entre dos deseos. Pablo no está presentando aquí una exposición doctrinal en cuanto a lo que sucede al morir. Está explicando su deseo, que era el de abandonar su agitada existencia y estar con Cristo. Pero ese estar con Cristo, él lo menciona sin hacer referencia al lapso que podría transcurrir entre ambos sucesos, entre morir y estar con Cristo. Anhelaba con toda la fuerza ardiente de su naturaleza vivir con aquel a quien tan fielmente servía. Su esperanza tenía como centro la compañía personal de Jesús a través de toda la vida futura. Estas palabras de Pablo tienen que ser estudiadas en relación con otras afirmaciones suyas que tratan el mismo tema, donde claramente se refiere a la muerte como un sueño. Y ahora vamos a leer los versículos de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Los muertos están inconscientes, no pueden apreciar el tiempo que transcurre desde que mueren hasta
que Cristo los resucita. Por lo tanto, a los muertos resucitados les parecerá que su reacción ha ocurrido inmediatamente después de su muerte, lo cual es muchísimo mejor. Si moría, esperaba descansar en la tumba hasta la segunda venida de su Señor y ser entonces resucitado a fin de recibir la inmortalidad y estar siempre con Cristo. Y quiero aprovechar de contarles un testimonio que creo que en algún momento ya les compartí, pero me parece que la lección del día de hoy amerita que vuelva a compartir este testimonio por si alguien no lo hubiera escuchado, y si no, para repasarlo. Hace ya más de 20 años mi papá falleció y cuando llevamos el cajón al cementerio para, para sepultar sus restos, yo estaba muy triste. Mi rostro estaba inundado en lágrimas, pensando, ya no está. Y lloraba mucho, viendo su entierro. De golpe, el Espíritu Santo me trajo este pensamiento a la mente. Lo próximo para tu papá es ver a Jesús. ¡Ah! Se me cortó el llanto. Se me cortó el llanto. Fue una cosa increíble. Se cortó el llanto y en mi rostro se dibujó una sonrisa esplendorosa. Ya no veía el cajón que estaban depositando en la tierra, sino veía con los ojos de la fe el momento en que de ahí iba a salir, por orden de las palabras de Cristo Jesús, mi papá resucitado por el poder de Jesús, y para él lo próximo era y es ver a Jesús. Es lo próximo. Obviamente, todo el tiempo, estos 20 años que han pasado, él ni ha enterado porque dejó de ser. Para él lo próximo es ver a Jesús. Claro, los que quedamos sí sabemos de ese lapso de tiempo, pero el que muere, para el que muere, una vez que cierra sus ojos y va al descanso, lo próximo es encontrarse con Jesús. Pablo compara el cuerpo como con una tienda de campaña que se deshace cuando muere, para ser en la segunda venida de Cristo revestida de inmortalidad, como dice 2 Corintios 5, 1 y 2, y no en el momento de la muerte. Veamos lo que dice 2 Corintios 5, 1 y 2 en la versión Dios habla hoy. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, una carpita, ¿no? Las carpitas, vieron que uno se va de vacaciones, arma la carpa, se terminan las vacaciones, desarma la carpa. Bueno, él dice, nosotros somos como una tienda, como una carpa, no permanente. Pero sabemos que si esa tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Claro, porque una vez que Él nos resucita para inmortalidad. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, como diciendo, ay, ¿cuándo será el momento de que Él me transforme y me dé inmortalidad para vivir para siempre con Él? Pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. En 1 Corintios 15, 51 a 54, en la versión Dios habla hoy, también nos dice, es Pablo el que también dice esto. Por eso, qué importante, el mismo autor nos está diciendo esto. Quiere decir que cuando él dijo, deseo partir y estar con Cristo, no significaba que creía que inmediatamente se iba a vivir con Cristo, ¿verdad? Sino que sabía que una vez que muriera, para él lo próximo era ver a Jesús cuando lo resucite. Dice 1 Corintios 15, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible. Nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Hoy, en la primera sección, se le hacían preguntas al doctor Otoniel, preguntas por sufrimientos, enfermedades terrenales. Cuando Jesús resucite a los muertos o transforme a los vivos, chao enfermedades, un cuerpo nuevo, lleno de vitalidad por la eternidad. Y cuando nuestra naturaleza, sigue diciendo 1 Corintios 15:54, cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. Amén. La muerte ha Amén. sido devorada por la victoria, porque Cristo es la vida y el que se aferra a Cristo tiene vida eterna. En la misma carta a los Filipenses, Pablo dice que para estar plenamente con Cristo debe esperar al momento de la resurrección. Él sabía que no era morir e inmediatamente ir con Cristo, no, era esperar hasta la resurrección. Veamos lo que nos dice Filipenses 3:10 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Está hablando de la resurrección de los muertos. Él dice, si muero, sé que Cristo me va a resucitar, ¿verdad? Lo cual, obviamente, esa frase, deseo partir para estar con Cristo, no es inmediato, sino después de la resurrección. La doctrina de la inmortalidad del alma anularía la segunda venida de Cristo. Miren, los que creen en la inmortalidad, miren lo que afirman, y esto lamentablemente es la mayoría de las personas y de las religiones. El que cree en la inmortalidad del alma cree, cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos. Eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Ellos creen, los muertos ya han entrado en la gloria. Ellos no esperan el sonido de la trompeta para comparecer en juicio y entrar en la bienaventuranza. Mientras que Primera de Tesalonicenses, palabra de Dios, capítulo 4, versículos 16 a 18, la Biblia nos asegura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, que habían dejado de vivir, pero murieron en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que hizo el Espíritu Santo cuando yo estaba bañada en lágrimas mirando el entierro de mi papá. El Espíritu Santo me alentó. Lo próximo para él es ver a Jesús. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Lo próximo para él es abrir sus ojos porque Jesús lo llame. Mientras tanto, él ni enterado, porque dejó de ser, ni enterado de los años que pasaron, de lo que pasa en esta tierra, porque dejó de ser. Sigue el versículo 24, Filipenses 1:24, diciendo, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. En esa disyuntiva que se planteaba Pablo, ay, ¿qué deseo, vivir o morir?
Entonces dice el comentario bíblico, Pablo permitía que la necesidad de los filipenses sobrepujara su deseo. La iglesia necesitaba la conducción personal del apóstol y la inspiración de su vida consagrada. Era necesidad, esa necesidad era el factor decisivo en el pensamiento del apóstol. Prefería descansar, sabiendo que después de la resurrección vería a Jesús. Pero decía, no, no sea mi comodidad, no sea mi preferencia. Aunque tenga que sufrir, prefiero seguir apoyando a la iglesia. La semana pasada les compartía esta imagen de un iceberg, ¿recuerdan? Y en el iceberg, si nosotros vamos navegando, vemos un iceberg, vemos solo lo de afuera, lo que se ve, pero eso no es todo el iceberg. El iceberg tiene una parte interior que inclusive es mucho mayor. Me pareció que esta ilustración nos venía también bien hoy para ilustrar el tema de la muerte. Porque a veces nosotros nos preocupamos mucho de lo que se ve, de lo visible, de la muerte terrenal. Nos preocupamos mucho de esto. No me quiero morir. O, ¿no? Una persona, recién el doctor Otoniel hablaba de la importancia de entregar todas las enfermedades a Dios. Una persona está enferma y nosotros no queremos que muera. Pero no sería mejor decirle a Dios, hágase tu voluntad, porque si tiene que descansar y este es el mejor momento, hágase tu voluntad, pero lo que por sobre todo te pido no es que no muera, sino que no muera espiritualmente. Y entonces eso es lo que nos tenemos que enfocar, en lo que no se ve, en lo espiritual. Eso es lo que debemos pedir. No que la persona viva 1 año, 5, 10, 15, 20 años más, sino que la persona, si está enferma, pueda entregar su vida a la fuente de vida que es Cristo, que en el caso de que la persona muera, Cristo lo va a resucitar. Por eso, la primera muerte es un sueño esperando la resurrección para la persona cuya vida está en Cristo. De eso no tenemos que tener temor. Y Pablo no tenía temor de esa primera muerte. De lo que deberíamos tener temor es de estar separados de Cristo, porque Cristo es la fuente de vida. Y si estamos separados de Cristo, entonces no estaríamos resucitando en la primera resurrección, porque la persona experimentaría la segunda muerte por estar separado de la fuente de vida, que es Cristo. Importante, ¿no? A veces ponemos tanto la ficha en la vida aquí y ahora. No digo que no nos cuidemos y que busquemos vivir lo máximo posible, por supuesto que sí. Es nuestra responsabilidad ser mayordomos de todo lo que Dios nos da, empezando por nuestra vida y por la vida de nuestro prójimo. Pero nuestra ficha debe estar en Cristo y cuando Él decida que descansemos, pues nos va a resucitar. Por eso la lección de hoy se titula Tener confianza. Porque para Pablo no importaba si moría, porque sabía que Jesús lo iba a resucitar e iba a estar para siempre con él, o si Jesús quería tenerlo un tiempo más con vida. En ese caso, él decía, ok, quiero servirte, Jesús. Lo importante para Pablo era exaltar a Cristo. Por eso en Filipenses 1:20, que ya lo estudiamos, decía, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Que ese sea también, que esa sea nuestra motivación, que no estemos pendientes de, ay, a ver si me muero. No, que nuestra motivación sea vivir para Cristo y si nos toca morir, morir para Cristo. A causa del mal que impera en nuestro mundo, vivir como Cristo vivió implica en muchas ocasiones también sufrir
como Cristo murió, que es lo que le pasó a Pablo. Como nos dice 2 de Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero qué importante ahí tener bien claro y tener la confianza en Cristo y no temer a la primera muerte, más bien temer a la segunda muerte. Por eso Apocalipsis 26 dice, bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que si nos toca morir, es un sueño, pero en Cristo seremos resucitados. No temamos a la primera muerte, temamos a estar separados de la fuente de vida, porque entonces allí, separados de la vida, nos toca la segunda muerte. Vivir o morir por Cristo. Para los que somos fieles a Cristo, la muerte nos sitúa fuera del alcance del enemigo. Pablo por eso prefería morir, porque decía, si muero, descanso. Ya no sufro, ya no hay problemas, ya no tengo aflicción. Como nos dice Proverbios 14:32. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. Mueren, no saben nada, esperan a la resurrección. Por eso qué importante vivir cada día en Cristo. Y Pablo mismo nos dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que esa sea nuestra meta, vivir en Cristo. Si Él decide que yo muera, es solo un descanso, morir en Cristo, pero mientras tanto, vivir en Cristo. Y por eso termino con esta cita de Exaltada Jesús, de Elena de White, donde nos muestra cómo Pablo quería vivir por Cristo y para Cristo. Dice, desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado nazareno, Pablo no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. La mente de Pablo en armonía con la mente de Cristo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a ese pecador a la influencia divina, se produce un cambio de corazón, ese milagro que solo Dios puede hacer. Y Cristo desde entonces, es todo en todo. Eso es un milagro de Dios que se efectuó en la vida de Pablo y Dios quiere efectuar en nuestra vida cada día también. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Lo que él experimentó no se lo quería guardar, lo quería compartir. El mismo Cristo que me salvó, que me transformó, te puede salvar y transformar a vos también. Desde entonces dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Me encanta esta manera poética de decirlo, pintar el amor de Cristo y su poder. Su gran corazón simpatizaba con todas las clases sociales. A griegos y a bárbaros declaraba, a sabios y a no sabios, soy deudor en Cristo. Lo decía en Romanos 1:14.
El amor por el Señor de gloria, a quien había perseguido tan implacablemente en la persona de sus santos, era el principio propulsor de su conducta, su fuerza motriz. Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducirlo a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Por eso, en los versículos de hoy dice, prefiero partir y estar con Cristo. Prefiero morir, pasar a dejar de ser, esperar la resurrección y allí estar con Cristo. Pero si tengo que vivir abnegadamente para servir, que así sea. Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos ayude a vos y a mí a comprender lo mismo. No está en nosotras, en nosotros, el poder que estuvo en Pablo de vencer. Todo viene del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba el corazón de Pablo y ponía todo su pensamiento en sujeción a Cristo. Y ese mismo poder del Espíritu Santo está presente y disponible para vos y para mí. Hablando de sí mismo, Pablo afirmaba que llevaba siempre, por todas partes, la muerte de Jesús en el cuerpo para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Lo dice en 2 Corintios 4:10. En las enseñanzas del apóstol, Cristo era la figura central. Vivo, declaraba, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Que esto sea también nuestro lema. Vivo no ya yo. Cristo, hace el milagro. Viví en mí, transformame. El yo estaba escondido. Cristo era revelado y ensalzado. Y por eso, y solo por eso, Pablo pudo decir lo que nos dejó en Filipenses 1:21 y es el versículo de memoria de esta semana. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque morir es descansar y esperar el momento de la resurrección para estar para siempre con Jesús. Que Dios nos bendiga ricamente, que Él nos ayude a elegir hoy y cada día vivir cada minuto en Cristo. Y así lo que Él disponga. Él nos pone a servir, pues sirvamos. En algún momento Él nos pone a descansar. Estamos en sus manos esperando la resurrección. Que Dios nos bendiga ricamente.